Nos encontramos ante una oportunidad histórica para invertir en Argentina ahora. Argentina ha sido durante muchos años al menos un país extraño. Siempre lo vemos liderando los rankings de inflación y vemos una crisis en un promedio de cada 10 años. Es que Argentina no siempre fue así. A principios del siglo XX, Argentina era uno de los 10 países más ricos del mundo. De ahí en más fue en decadencia hasta hoy en día no estar ni siquiera dentro del top 40 de países más ricos del mundo. Y esto a lo largo de los años desembocó en un estallido social. La gente ya no aguantaba más y votó un cambio radical. En 2023, Javier Milei fue electo presidente de Argentina. Un presidente único, autodeterminado como anarcocapitalista. Esto no pasó nunca en la historia y a partir de 2023 Argentina viene creciendo como nunca. Aumentó el PBI, bajó la pobreza, bajó la inflación y parece que ahora por fin el país está arrancando. Y el mercado de capitales no fue la excepción. Acciones y bonos han subido prácticamente sin parar. Entonces, en este contexto creo que nos encontramos en una oportunidad única para invertir en Argentina. Y en este video vamos a ver eso. En primer lugar, vamos a analizar por qué es una oportunidad única para invertir en Argentina hoy en día. Luego vamos a ver qué instrumentos podrían verse beneficiados en este contexto y cuáles no tanto. Y por último, y no por eso menos importante, vamos a analizar cuáles son los riesgos de invertir en este contexto. Así que ahora vamos a ver eso. Pero antes que nada me presento, mi nombre es Esteban, soy asesor financiero certificado en Argentina y si te interesa que yo te asesore personalmente, te voy a estar dejando un enlace en la descripción de este video. Bueno, vamos a responder la primera pregunta. ¿Por qué considero que es una oportunidad única para invertir en Argentina ahora, en este momento? Bueno, en primer lugar por la estabilización. Argentina es un país que está estabilizando su macroeconomía. La macroeconomía argentina era un desastre. Múltiples tipos de cambios, inflación, impuestos altísimos, déficit fiscal, un banco central quebrado, era realmente desastrosa toda la macro argentina. Y hoy en día todo eso se está saneando de a poco y hay señales de una normalización y una estabilización del país, de la macroeconomía del país, ¿no? La inflación se está controlando, el Banco Central se está saneando, el déficit fiscal ya no existe, hay superávit fiscal, ya no hay 1 millón de tipos de cambio, sino que se está de a poco unificando el tipo de cambio. Y todas estas medidas que son principalmente de corto plazo. Un plan de estabilización no es un plan de desarrollo a largo plazo, pero sí es una medida de corto plazo totalmente necesaria para luego ir hacia medidas de más largo plazo. Y por eso pasamos al segundo ítem, que son las reformas que se están haciendo actualmente en Argentina. Hoy en día hay cambios estructurales pro mercado en marcha, lo que llamamos a largo plazo. Reforma educativa, reforma en el sistema de salud, reforma de transporte, reforma en las jubilaciones, reforma general e integral del Estado, hacia un Estado chico, eficiente y que haga las funciones que le corresponde, que no se intrometa en lo que realmente no le corresponde y que deje jugar libremente a los agentes de la economía. Y estas reformas son el eje clave para que a largo plazo el país tenga un crecimiento sostenido y generalizado. Y acá nos encontramos ante un ítem clave que es la mentalidad de la gente. Que esto es una de las cosas más importantes. Más allá de que tal o cual político esté en el gobierno, lo más importante es la mentalidad de la gente, lo que piensa la gente, que al fin y al cabo es la que toma las decisiones votando a sus representantes. Ya se veían indicios de este cambio de mentalidad entre 2020 y 2021, cuando incluso Javier Milei no estaba ni cerca de ser presidente. Era simplemente un outsider que estaba en televisión y gritaba, nada más. Pero la mentalidad de la gente de a poco fue cambiando, desde un concepto de un Estado que se tiene que entrometer en todo, hasta un concepto de un Estado que tiene que cumplir ciertas funciones vitales y importantes, pero que no se tiene que ir más allá en sus funciones. Hoy en día todo el mundo sabe que la inflación es un fenómeno monetario. Hace unos años era todo lo contrario, no se sabía. Hoy en día todo el mundo sabe que el equilibrio presupuestario y el superávit fiscal son importantísimos. Hace unos años nadie lo sabía. Y así podría pasarme mucho tiempo mencionando cosas que antes se dejaban de lado y hoy en día son tomadas principalmente, digamos. Otro punto muy importante son las expectativas. Hay un clima de optimismo ante una recuperación económica.
Hoy en día la gente no está pensando en cuándo va a ser la próxima crisis, sino que está pensando en cómo pueden hacer dinero, en cómo pueden armar un negocio y en cómo Argentina puede explotar todo su potencial. Y recordemos que en el mercado las expectativas son todo. Las expectativas incluso son más importantes que el presente y que la realidad. Otro punto a considerar es el mercado interno. Tenemos un mercado interno reprimido desde hace años. Hay años de consumo devastado y distorsionado por lo que es la inflación. La inflación destruye el consumo interno. Si la inflación va bajando cada vez más hasta ser cero, el consumo se va a recuperar y va a ser mucho más inteligente y eficiente. La gente ya no va a comprar porque sí, porque al mes que viene le va a subir, sino que va a comprar con cabeza, va a comprar de manera inteligente y el consumo se va a derivar desde bienes de consumo básico más a bienes de capital o bienes durables, que son los que verdaderamente hacen crecer la economía. Y luego tenemos también el mercado externo. Argentina es una economía con alto potencial de exportación. Tenemos muchísimos recursos naturales como el litio, como el petróleo, como el gas, como el agro, con alta demanda de exportación. Todo el mundo demanda esos productos que nosotros le podemos vender al mundo y por suerte los tenemos acá. Y todo esto estaría genial, pero estaría minimizado si las acciones argentinas estuvieran a valuaciones altas, o sea, si el mercado estuviera caro. Sí, tendría en cuenta todos estos factores, pero el mercado ya estaría caro. Pero la realidad es que no es así y el mercado argentino actualmente está baratísimo. O sea, las acciones argentinas están a precios históricamente y comparado con las métricas principales muy pero muy bajo. Por ejemplo, el PER promedio o el precio sobre beneficio promedio actualmente de las acciones argentinas está más o menos en 10 veces. Esto significa que cada 10 dólares, digamos, que vale una acción argentina, gana $1 de beneficio por año, que realmente es una rentabilidad muy pero muy atractiva. Y no solo esto, sino que en otros indicadores como por ejemplo el precio sobre valor libro, también las valuaciones nos dan muy bajas. Por ejemplo, las acciones argentinas rondan en un promedio de 1.5 veces el precio sobre el valor libro. Esto significa que estamos pagando una prima sobre una empresa de todos sus activos de un 50%. Supongamos que todos los activos de una empresa valen 100 millones de dólares, nosotros estaríamos pagando 150 millones de dólares por comprar esa empresa. ¿Y por qué pagaríamos 50 millones de dólares de más? Bueno, porque ya es un negocio armado, tenemos que pagar una prima, porque no tiene sentido comprarlo a lo mismo que cuestan los activos individualmente. Obviamente, al ser ya un negocio armado, tiene un valor intangible, que es ese 50% extra que estamos pagando. Pero la mayoría de las acciones cotizan a una prima mucho mayor, de entre 3 y 4 veces beneficios. Entonces, yendo al mismo ejemplo, si quisiéramos comprar esa empresa a 100 millones de dólares, en condiciones normales tendríamos que desembolsar entre 300 y 400 millones de dólares. Así que como vemos, el mercado argentino tiene unas valuaciones muy pero muy bajas. Las empresas argentinas están baratas. ¿Y qué activos se verían beneficiados ante este crecimiento potencial de Argentina? Bueno, eso es lo que vamos a ver a continuación. En primer lugar, tengo que decirte que los bonos corporativos argentinos, o como también se conocen las obligaciones negociables, no me parecen atractivos personalmente. Si Argentina se abre al mundo, la tasa de estos bonos debería subir, y que suba la tasa significa que el precio de los bonos va a caer. Hoy en día hay empresas argentinas que están emitiendo bonos a una tasa de entre el 5 y 10% anual, y esto no tiene mucho sentido realmente en un mercado bien abierto. Esto es lo que puede pagar una empresa internacional, por ejemplo, por sus bonos, como Ford o empresas de ese tipo, que son empresas obviamente mucho más robustas y mucho más seguras que empresas argentinas. Luego pasamos a la renta fija en pesos, que tampoco me parece muy atractiva, porque tiene alto riesgo. Recordemos que el peso sigue siendo una moneda débil y una rentabilidad, sí, una rentabilidad prometida alta, pero para mí no se compensa con el riesgo. Hay mejores alternativas. Los bonos que ajustan por inflación también me gustan, los llamados bonos SER. Estos bonos nos ofrecen tasas de entre el 5 y 10% anual por encima de la inflación,
que la verdad es un rendimiento muy atractivo si estamos pensando en proteger nuestro capital y nuestro poder de compra. Bonos argentinos en dólares también me gustan, aunque son bastante especulativos, pero están pagando tasas entre el 6 y el 12% anual. Así que son tasas bastante competitivas, bastante altas para el riesgo, digamos, que ofrecen. Ahora, muy importante analizar cuáles son los riesgos de invertir en Argentina, porque sí, hay riesgos y son bastante altos. En primer lugar, la política es uno de los mayores riesgos que tiene Argentina actualmente. Sí que te mencioné que hay un cierto cambio de mentalidad de la gente de Argentina, pero la política puede no acompañar muy bien ese cambio. Y la política, recordemos que puede tomar muchos errores, que la población es cierto que aunque esté pensando en cosas diferentes, aunque esté pensando muy diferente a lo que había sido hace unos años, pueden elegir mal a sus representantes. Recordemos que ya hubo un paso en falso en lo que es el gobierno de Macri, con un cambio hacia una economía más pro mercado, y eso podría volver a pasar tranquilamente. Y si eso pasara, obviamente los activos argentinos se verían muy perjudicados. Así que las elecciones de medio término, ahora de 2025, son un muy buen indicador de si realmente la gente está preparada para el cambio y, más importante, si la política está preparada para ese cambio de la economía. Luego, otro factor que podría ocurrir es una falla en el plan económico de este gobierno. Podría fallar algo, podría haber algo no contemplado, podría haber algo mal calculado que haga que el plan falle por completo. Y si eso pasa en una economía tan endeble y tan frágil como la que sigue siendo Argentina, bueno, podría ser devastador para la economía y para los principales activos de Argentina, como acciones, bonos, etc. También podría ocurrir otra cosa, que es el shock externo. Puede ser que el plan tenga sentido en un contexto mundial normal, puede ser que el plan vaya bien en un contexto mundial normal, pero ante un shock externo muy fuerte, realmente prácticamente cualquier plan económico, plan de estabilización, lo que sea, va a fallar. Si la economía mundial entra en una gran recesión, Argentina no se va a salvar de esa, porque Argentina está insertada en la economía mundial. Entonces, si pasa algo en el mundo, que el mundo entra en una recesión, bueno, Argentina también, y lo va a sufrir mucho más por la debilidad estructural del país. Y otro riesgo muy importante también es la volatilidad. Puede ser que todo el resto de los factores esté perfecto, pero igualmente la volatilidad en Argentina es muy alta. Las acciones argentinas son muy volátiles, los bonos argentinos son muy volátiles y es un riesgo que hay que contemplar. Pero bueno, este video es un pantallazo general. Para saber en qué invertir tenés que hacer un análisis pormenorizado de todos tus aspectos personales, tus objetivos de inversión, tu perfil de inversión, tu horizonte. Tenés que analizar muchísimas cosas. Si te interesa que yo te asesore financieramente en lo que respecta a este tipo de inversiones, te voy a estar dejando un enlace en la descripción de este video con el que vas a poder ver toda la información acerca de mi servicio. Ahora me gustaría saber tu opinión acerca de este tema. ¿Qué opinas acerca de las inversiones en Argentina? ¿Crees que estamos ante una oportunidad histórica? ¿Y en qué estás invirtiendo actualmente en Argentina? Me encantaría leerte en los comentarios de este video. Y recordá que si te gustó este video puedes darle like y suscribirte al canal, que voy a estar subiendo contenido de este tipo. Además te invito a seguirme en todas mis redes sociales. Te dejo los enlaces en la descripción. Y si te gustó este video, te dejo en pantalla otro video que va a ser de tu interés. Estoy seguro de que este video te va a encantar. Un saludo muy grande a todos.